no me preocupo. Y si la muestra combinada es positiva, entonces los retesteo individualmente. Es decir, ignoro mi prueba combinada y simplemente hago 3 test independientes de cada uno de ellos para saber si es 1 o 2 o los 3 que tienen coronavirus. Entonces, claro, el asunto es que la probabilidad de que una muestra sea positiva es lo que decide en cuál de las dos situaciones me encuentro. En el caso en el que el test combinado es negativo, yo con un solo test testé 3 personas. En el caso en el que es positivo, necesito 4 tests para testear 3 personas. Entonces, no es obvio ni siquiera si voy a ganar, ¿sí? Depende de las probabilidades. Entonces, pues, lo que uno hace es analizar esa cantidad. Entonces, la prevalencia de un sample es precisamente el cociente K sobre N. Entonces, para responder a la pregunta de Paola, la prevalencia en Colombia, las muestras que nos llegan, que vienen de muchas fuentes, de las 4 posibilidades que describí antes, fluctúan entre 5% y 20%. Entonces, pues realmente sí, la prevalencia siempre es razonablemente significativa. Y bueno, de ahora en adelante lo que vamos a asumir es que los pacientes son positivos o negativos de manera independiente con probabilidad P, o sea, siguiendo una distribución de Bernoulli. Y definimos esta cantidad delta de P, que es una propiedad de la estrategia de pooling que tengo, definida como el número esperado de tests que uso por cada paciente testeado. ¿Okay? Entonces, delta de P es simplemente el valor esperado de cuántos tests tuve que usar, y obviamente usar menos kits es mejor. Entonces, lo que yo quiero es buscar protocolos donde delta sea tan bajito como sea posible. Solo por chequear, ¿me escuchan todos? ¿Está todo bien? Sí, perfecto. Ah, listo, bien, continuamos. Entonces, pues, miremos a ver qué tan bueno es el protocolo de Dorsman. Entonces, pues, testear uno por uno es esta recta horizontal roja que ven acá, en 1, y el protocolo de Dorsman es esta línea azul que vemos acá, que dice que a prevalencia menor que 30% es una buena idea hacer pooling y a prevalencia mayor que 30% no lo es, perdemos haciendo pooling. Entonces, pues, sí, uno puede ganar algo de estas estrategias de pooling, eso es algo que es interesante, es un acercamiento que tiene alguna utilidad. Entonces, claro, uno se pregunta, ¿será que eso es lo mejor que podemos hacer o habrá otros protocolos mejores? Entonces, déjenme contarles otro protocolo, protocolos 2-dimensionales. Estos fueron, la primera referencia que yo encontré fue un paper del 2000 de Berger, Mandel y Suramanian, pero interesantemente, en 2020, en el contexto del coronavirus, lo redescubren un grupo de personas en biología. Lo que pasa es como que, o sea, es una historia común en matemáticas, ¿no? Que los científicos aplicados descubren algo que en realidad existía mucho antes en la literatura, pero es tanta literatura que es difícil encontrar. Entonces, ¿cuál es el plan? Les muestro con un dibujito. Imagínense que tienen todos los pacientes que quieren testear y los parten en bloques no de 3, sino de 64, que organizan en una matriz 8x8 como está pintada. Entonces, cada rectangulito es un paciente y los rojos son los que tienen coronavirus. Queremos buscarlos. Entonces, lo que vamos a hacer en este protocolo es que vamos a medir, vamos a hacer una medición por cada fila y una medición por cada columna. Entonces, pues en este caso nos produciría este resultado. Y lo que yo quiero es, a partir de esta primera ronda de mediciones, saber qué puedo concluir. Entonces, razonando igual que antes, si un test combinado es negativo, entonces todos los de la muestra son negativos, deduce uno fácilmente que los únicos, si yo tengo estas mediciones, las que están pintadas acá, los únicos candidatos posibles a tener coronavirus son los que están en verde. No estoy diciendo que todo el que está en verde tiene, estoy diciendo que todo el que tiene está contenido en los puntos verdes. Entonces, pues, para saber cuáles de los puntos verdes tienen y cuáles no, lo que uno hace es una segunda ronda en la que los testea individualmente y descubre que los que importan son los azules y que los demás, de hecho, están sanos. Entonces, bueno, ¿cómo nos fue? ¿Cuántos tests utilizamos? Pues para la primera parte del proceso, tengo 8, uno por cada fila, y 8, uno por cada columna, o sea, usé 16. Y para la segunda parte del proceso tuve que utilizar 9. Entonces, en total, utilicé 25 tests para testear a 64 personas. Entonces, en este caso, pues tuve una ganancia bien importante. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuál es mejor? Ya tengo el protocolo de Dorsman, de grupitos de 3, este protocolo matricial en matrices 8x8, y pues uno puede calcular analíticamente esta fórmula, esta digamos, función de uso, ese delta del que hablábamos antes, y lo tengo ploteado acá. Entonces nos damos cuenta que sí, que si la prevalencia es menor a 10%, tiene sentido utilizar este método matricial, es mejor que el de Dorsman. Entonces, pues cuando uno ya se da cuenta de eso, está en capacidad. Ah, bueno, no, mentira. Antes de eso, de pronto, el que es más aplicado podría mirar y decir eso, pero eso de pronto son detalles de matemáticos. En realidad, no es tan diferente uno del otro. Y yo no estoy de acuerdo. La diferencia es enorme. Entonces, lo que uno hace es pintar
lo que la gente que hace política pública llama la eficiencia, que les dice por cada peso que uno meta en tests, cuánta gente más puede testear, y se da cuenta que es un crecimiento bestial. Si la prevalencia es bajita, por cada test puede uno testear 3 personas con el protocolo de Dorsman y 4 con el protocolo matricial. O sea, de verdad hay ganancias gigantescas de hacer estas cosas de una manera inteligente. Entonces, cuando uno se da cuenta de eso, pues lo lógico es pensar o pues formular un problema matemático preciso, que es el siguiente. Suponga que el tamaño de los pozos que estamos utilizando máximo es una constante C que nos dan, digamos 8 o 10. Entonces, bajo esa restricción uno se puede preguntar cuáles son los mejores protocolos posibles. ¿Por qué es importante esa restricción? Porque experimentalmente, si uno va por encima de hecho 10 es algo razonable, nosotros hemos hecho experimentos en el laboratorio, si uno diluye por encima de 10, si uno tuviera, por ejemplo, un solo positivo en un pool de 10, el test puede que no lo detecte. No de 10, con 10 funciona muy bien, pero si uno tuviera, por ejemplo, 15 o 20, es posible que el test no lo detecte. Entonces, ya se vuelve un proceso donde realmente uno pierde precisión, que es justamente lo lindo de los test de PCR. Entonces, pues, lo lógico es encontrar una cota donde funcionan las cosas muy bien, y en nuestra experiencia, si uno hiciera pools de 8 o de 10, las cosas funcionan muy, muy bien. Por encima de eso ya no es una buena idea. Pero lo bueno es que podemos hacernos una pregunta ya bien matemática. ¿Cuál es el mejor protocolo que puede existir? No solamente cuál de los que conocemos funciona mejor, sino cuál es el mejor que existe. Entonces, para poder hacer eso, lo primero que necesitamos es un concepto, digamos, abstracto de protocolo. ¿Qué es un protocolo? Entonces decimos, bueno, sea ese un conjunto finito, que va a ser nuestro conjunto de muestras, y un protocolo de testing por grupos es simplemente una colección, llamémosla Tao, de subconjuntos de S que cubren a S. Quiero cubrir a S porque quiero que todo el mundo quede medido por lo menos una vez. Entonces, si ustedes me dan a mí un protocolo de testing, es decir, ese conjunto S junto con la colección de subconjuntos distinguidos Tao, yo puedo asociarle a eso una prueba de 2 etapas determinada por la información que me dieron, que se hace así. Empezamos con un conjunto I, que van a ser los que vamos a testear individualmente en la segunda etapa, que al principio está vacío. Y lo que uno hace es, para cada conjunto T en Tao, formo el pozo que corresponde a ese subconjunto y lo testeo. Entonces, para cada S en S, y hago eso para todos los subconjuntos seleccionados. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Pues que existe algún pozo que contiene a S y es negativo. En ese caso, yo puedo concluir que S es una muestra negativa. O puede suceder que todo pozo contenido en Tao que contenga a S es positivo. Y en ese caso, simplemente pongo a S en el conjunto de samples individuales que en una segunda etapa voy a testear uno por uno. Entonces, si quieren pensar en esto de manera concreta, piensen en S es la matriz y Tao corresponde a las filas y las columnas de la matriz, y el protocolo de 2 etapas es justamente el que describimos antes del paper del 2000. Entonces ahora voy a hacer una hipótesis, que es que nuestros tests son económicos, en el sentido en el que todo par de tests comparte a lo más una muestra. Esa es una hipótesis que voy a hacer, me interesan solamente los tests que son así. Entonces, ejemplos, el protocolo de Dorfman es tomar S igual a 1, 2, 3 y Tao igual al conjunto 1, 2, 3. Y el protocolo matricial es, pues, S son y J, con Tao siendo los subconjuntos. Y obviamente, a un protocolo yo puedo asociarle su función de uso delta de P, que es el número esperado de tests que utilizo. Que lo que hace es simplemente, bueno, el numerador va a ser la cantidad de tests que tengo que hacer al principio, más el valor esperado del número de tests que tengo que hacer individualmente en la segunda etapa. Y eso, como quiero medir cómo es la cosa por paciente, pues lo divido sobre el tamaño de los samples. Y esa es mi función delta de P, que es la misma que hemos visto antes. Una definición pues menor, pero que es útil. Voy a decir que el tamaño de un protocolo es el máximo de los subconjuntos que lo constituyen. Y entonces lo que voy a buscar son protocolos de tamaño máximo acotado. Bien, entonces, bueno, ¿por qué analizamos esa función de uso? Porque esa es una cantidad que nos importa y no, yo qué sé, la varianza, otras cosas. La razón es que un protocolo dado se utiliza muchas veces, ¿sí? Y por lo tanto, el número de tests usados, si lo usara K veces, pues es esta suma que está escrita acá. ¿Sí? Es la función que tenía antes, sumada, digamos, K veces, dividida por el número total de tests. Pero si ustedes analizan esto es básicamente un promedio de variables aleatorias independientes, y por desigualdad de Hövding aplicada para variables aleatorias independientes con rango en 0,2,
pues vemos que la cantidad que de verdad nos interesa, que es n de p, está muy cerquita de su valor esperado, en el sentido en el que la diferencia entre las dos decrece exponencialmente con el número de veces que yo use el test. Entonces, de verdad lo único que me importa es ese delta de p. Sí, si yo tengo dos protocolos de testing, uno con un delta de p más abajo que el otro, siempre voy a preferir el de más abajo independientemente de varianzas y nada, porque esto lo voy a usar durante mucho tiempo. Entonces, por eso me voy a concentrar en la función delta de p. Y esto nos permite de verdad definir un problema matemático. El problema es, dado un valor p en el intervalo 0,1, encuentre el protocolo o un protocolo que sea minimizador de esta función. Yo quiero encontrar delta estrella de p, que es el mínimo de las funciones de uso entre todos los protocolos con tamaño acotado por c, por lo que decíamos, por restricciones experimentales. Entonces, ese es nuestro problema. Ahora, una observación sencilla y que es importante es que incluso en el caso más fácil de todos, cuando yo digo que C es igual a 2, hay una correspondencia biyectiva entre protocolos, tau, y grafos. Y por lo tanto, pues hay infinitos protocolos que uno tenga que analizar, incluso en el caso más sencillo de C igual a 2. La correspondencia sería, uno piensa que los vértices son los samples y las aristas serían los tests. Entonces, pues de verdad hay muchísimos y uno querría pues explorar ese espacio. Entonces, bueno, ¿cómo se calcula la función delta de P? Pues lo importante es notar que, ay, perdón. Lo importante es notar que esta cantidad de acá, este valor esperado, es básicamente una suma de variables indicadoras a lo largo de los samples, ¿sí? Que es la indicadora de si uno pertenece o no a el pooling de segunda etapa. No al pooling, sino al testeo de segunda etapa, al testeo individual. Entonces, pues, esta suma uno puede calcular la probabilidad de que cada uno de los samples pertenezca ahí independientemente. Entonces, pues, cuando un punto S va a pertenecer a los test independientes, pues pasa si el punto es positivo, lo cual ocurre con probabilidad P, o si es negativo y todos los tests, todos los pool tests que lo contienen son positivos. Entonces, lo que uno debe imaginarse es así. Yo tengo mi sample S, yo tengo los subconjuntos que contienen a S, aquí tengo uno y aquí tengo otro. Y lo que yo quiero pedir, estos son mis taos, este es digamos T1 y este es T2, y lo que yo quiero es pedir pues que no suceda, me he dicho que todos los, estoy analizando el segundo caso, que ese, imaginémonos que ese sea negativo, lo cual sucede con probabilidad Q, y yo quiero que todo pool que contenga S sea positivo. Entonces, eso básicamente lo que hace es que me dice, bueno, aquí qué es lo que tengo que pedir. Tengo que pedir que sea 1 menos Q cuadrado, ¿de acuerdo? 1 menos Q elevado a la tamaño de T menos 1. Esa es la probabilidad de que en todos los demás samples no vaya a haber, que todos los demás sean sanos. Entonces eso asegura que el pool completo sea positivo, que es justamente lo que quiero. Y cuando uno hace eso, uno obtiene la fórmula Q por la probabilidad sobre los test que contienen a S de 1 menos Q a la T menos 1. Y eso nos permite dar unas formulitas muy sencillas para cómo es la prevalencia. Entonces, pues eso le permite a uno más o menos analizarlo, pero todavía aquí hay un espacio importante que es pues la colección de protocolos de testeo que uno quiere analizar. Entonces, entre todos los protocolos hay una colección distinguida que yo los voy a llamar protocolos simétricos, que son la generalización obvia del protocolo de Dorfman y del protocolo matricial. Entonces, déjenme contarles rápidamente cómo se hace. Decimos, bueno, sean T1 hasta TC enteros dados, unos enteros que nos dan, y con ellos vamos a definir un protocolo que se hace así. Entonces, primero definimos la sucesión L, que tiene al número J con multiplicidad T sub J para todos los valores. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pensemos que ustedes me dicen T1, T2, T3, T4 son los números 0, 1, 1 y 2. Eso quiere decir que hay uno de tamaño 2, uno de tamaño 3 y uno de tamaño 4. Y por lo tanto, la sucesión a la que llegamos es, perdón, esto es tamaño 2. Hay uno de tamaño 2, uno de tamaño 3 y dos de tamaño 4. Entonces lo que hay es uno de tamaño 2, uno de tamaño 3 y uno de tamaño 4. Esta es la sucesión L que formaríamos, ¿ok? Porque esto está en posición 2, en posición 3 y en posición 4. Y luego lo que hago es considero el producto cartesiano de conjuntos, uno de tamaño 2, otro de tamaño 3 y dos de tamaño 4. Y luego lo que hago es, para cada uno de ellos, busco el análogo de filas y de columnas. Es decir, lo que mido son las L tuplas que se obtienen de mover una sola entrada en todo su rango posible. ¿Ok? Entonces piensen en el caso matricial. Si yo tengo
Entonces, digamos, mi matriz era 8 por 8, entonces lo que hago es tomo una entrada cualquiera, i, j, y lo que hago es variar una sola de sus componentes, la componente i, en todos los valores entre 1 y 8, y eso me especifica la columna. Entonces, lo que hago es ese mismo procedimiento, pero en general. Por ejemplo, si L es 2, 3, 4, 4, entonces H es el conjunto de 2 elementos, por uno de 3 elementos, por uno de 4, por uno de 4, y el punto 2, 3, 4, 4 pertenece a 4 tests que tienen tamaños 2, 3, 4 y 4. ¿Ok? Entonces el punto es, piénsenlo, estoy pensando pues el Dorsman era unidimensional, luego en matrices dos-dimensional, luego en cubos es 3 y así. Esos son los protocolos que estoy considerando. Y este lema, pues nos permite entender cómo es la función de uso de un protocolo simétrico. Resulta que no es complicado. La función de uso de un protocolo simétrico se puede escribir de manera completamente explícita así. Y lo importante es que depende solamente de los numeritos que ustedes me dieron, de T1 hasta TC, que son números enteros básicamente arbitrarios, que uno los escoge como quiere, y con eso se forma su función de prevalencia. Entonces, ¿por qué los llamo protocolo simétrico? No función de prevalencia, sino función de uso, el número esperado de tests usados para cada valor de prevalencia. Ahora, ¿por qué los llaman protocolos simétricos? Pues porque los números TJDS, el número de pozos de tamaño J que contienen a una muestra específica, son independientes de la muestra, son realmente simétricos. No importa en qué lugar me encuentre yo, tengo el mismo número de tests de cada tamaño que contienen a ese lugar. Y pues la observación es que la función de prevalencia de estos tests simétricos es esta función explícita que tengo escrita acá. ¿Está claro? Más o menos estoy yendo un poquito rápido. Necesito que me digan si vamos bien o si debería hacer una pregunta, una pausa, algo. No, creo que vamos bien. No sé, más o Bien, menos listo. siempre nos organizamos si hay preguntas, en general, para no interrumpir, nos organizamos en el chat y yo más o menos organizo si hay muchas preguntas o si hay alguna inquietud, te paro. Buenísimo. Excelente, Y no lo excelente. dejamos Creo que para el también, final para no. sí, si alguno tuviera una pregunta y simplemente quisiera interrumpir, prender el micrófono y hablar, a mí me parece eso también bien, como quiera. Bien. Ok, entonces llegamos ahora, digamos, algo. Nosotros probamos este teoremita, que es el siguiente. Si ustedes toman un protocolo económico cualquiera, TAO, cualquiera de los que existen, entonces resulta que su función de uso, este delta tau de P, se puede escribir como una combinación convexa de las funciones de uso de los protocolos simétricos. ¿Ok? Entonces, lo que probamos es que los protocolos simétricos tienen un papel distinguido entre todos los protocolos, en el sentido en el que esta igualdad ocurre. Si uno quisiera, digamos, imaginársela, lo que estamos diciendo es esto. Ustedes tienen el espacio de funciones de uso, que es un conjunto convexo, y ese conjunto convexo tiene una colección de vértices. Resulta que los vértices son precisamente los protocolos simétricos. ¿Ok? Y por esa razón, por su condición de vértices, cuando yo quiera hacer optimización sobre el espacio de protocolos, lo que tengo que hacer en última instancia simplemente es optimizar sobre los vértices. Y lo bueno es que si el número de partes no es tan grande, si el máximo de las partes no es tan grande, entonces pues tampoco hay tantos rayos extremales, tampoco hay tantos vértices, y con eso uno puede pues, probar teoremas interesantes. Entonces, este es, digamos, yo creo que conceptualmente es el resultado más fundamental. Es una cosa muy sencilla, uno se sienta y lo prueba, y yo creo que la razón por la cual no lo habían descubierto antes es porque hay mucho énfasis en toda la literatura médica en esa función de eficiencia. Pero la función de eficiencia hace algo absurdo, que es que pone un operador lineal en el denominador. Entonces, pues claro que uno no puede probar nada sobre eso. Mientras que como este es el recíproco, aquí todo es muy sencillo. Entonces, claro, la curva óptima que es la que uno quiere buscar, entonces un corolario de lo anterior, es que la curva óptima delta estrella de P, que es el protocolo más eficiente posible para todo P, pues consiste de finitos pedazos polinomiales, y cada uno de esos pedazos polinomiales está dado por alguno de los protocolos simétricos. En principio hay infinitos protocolos simétricos, pero los que nos importan son precisamente aquellos en los que esta condición combinatoria ocurre, que la suma de los T sub J sobre J sea menor o igual que 1. La razón es que esta sumatoria es una cota inferior para la función de uso del protocolo. Entonces, si ustedes tienen un protocolo que está por encima de 1, ese nunca va a ser más interesante que el protocolo individual. Entonces, pues, esta función, esta minimización puede hacerse solamente sobre este subconjunto, que son, digamos, los enteros que están contenidos en este politopo, los puntos látiz que están contenidos en ese politopo, y pues lo bueno es que ese politopo no es tan grande. Entonces, como consecuencia de esto, podemos analizarlo. De pronto, algo que hay que observar es
Bueno, ¿cuál es la prueba de esta igualdad? ¿Por qué es que pasa esto? La prueba es lo más sencillo del mundo. Si yo tengo un promedio de una colección de valores, el promedio siempre es mayor o igual que el más pequeño de esos valores. Entonces, pues esa es la razón por la cual el protocolo minimizador en cualquier rango siempre es un protocolo simétrico. Entonces, lo bueno, ahora lo que hacemos es podemos listar los protocolos simétricos y comparar las funciones explícitamente. Y a partir de ahí uno saca, por ejemplo, teoremas como este. Si usted analiza pozos de tamaño 8, entonces resulta que hay exactamente 9 protocolos óptimos. Y la lista es la que está escrita acá. De pronto, por supuesto, uno no necesita solamente la lista de protocolos óptimos, sino también en qué intervalo es óptimo cada uno de ellos. Y entonces, claro, lo que sucede es que eso también lo tenemos, sino que no lo muestro porque se vuelve como muy técnico el slide y no es tan chévere. Pero la forma de leer esto es la siguiente. Si ustedes tienen prevalencia bien bajita, como lo que nos decía Paola al principio, entonces siempre es buena idea simplemente usar un protocolo unidimensional tan grande como pueda. En la medida en la que la prevalencia va aumentando, lo que sucede es que uno tiene que mirar protocolos más chiquitos. Entonces, Dorsman de 8, Dorsman de 7, luego matrices 8 por 8, luego matrices 7 por 8, matrices 7 por 7, matrices 6 por 7, matrices 6 por 6, y luego cerca del final vuelve a pozos de 4 y pozos de 3, y más allá de eso lo que tiene que hacer es testear individualmente. Eso es todo lo que hay para hacer. Ahora, ¿importa esto? Sí, importa enormemente. Si uno hace la gráfica de eficiencia, uno puede llegar a multiplicar por 5 o incluso por más que eso, si la prevalencia es suficientemente bajita, la inversión. Y observen que la diferencia ocurre también por acá, con prevalencias que ya son, digamos, prevalencias no tan chiquitas. Digamos, en la región que son relevantes para el caso de Colombia en este instante, por ejemplo. Bien, entonces pues ese es uno de los dos resultados que quería contarles. ¿Cómo estamos de tiempo, Alejandro? ¿Cuánto más crees que puedo hablar? Empezamos un poco más tarde, empezamos y 45. En general hacemos 45 minutos, entre 45 y una hora, así que O sea que tendría, digamos, 17 o algo así. sí, Más sí, media hora, sí. sí, tranqui, Ok, tranqui. perfecto. Como Bien, empezamos más bien, tarde, bien. bueno, sí. Excelente. Entonces eso nos da el tiempo para... Listo. Esta es la primera parte de la charla. Este es el listado de protocolos óptimos. Digamos que también los buscamos para 10, sino que no tengo las gráficas conmigo. Y lo que ocurre para 10 es que aparecen algunos protocolos tridimensionales. Hay situaciones donde es una buena idea tener las muestras en cubos. De pronto una observación es que por consideraciones prácticas, a la gente haciendo este proceso le encantan los protocolos matriciales, porque puede poner las muestras en un rectángulo y girarlas físicamente, porque es agotador, o sea, no saben lo que es. Yo sé porque la novia de mi estudiante doctoral es la que realmente hace las pruebas en el laboratorio. Entonces yo sé el estrés y la situación difícil que es hacer esta cosa durante muchas horas. Entonces, de verdad, digamos que las dos dimensionales les gusta mucho por razones prácticas. Bien. Bueno, pero claro, todo bien, pero el problema es que la prevalencia es una cantidad desconocida, ¿sí? Entonces, pues, ¿cómo hace uno para encontrar la prevalencia? Una manera es utilizar algo de información exógena, y eso es, digamos, lo primero que uno intentaría, que es que pues las muestras vienen con información exógena. Por ejemplo, uno sabe de dónde vienen, en qué momento fueron tomadas, o incluso algunas características del paciente, y uno puede utilizar esas características para intentar estimar cuál es la probabilidad de que la persona esté enferma. Y a partir de ahí, como uno recibe generalmente las muestras en bloque, no le van llegando de a una, sino son bloques grandísimos, uno puede hacer eso para todos los pacientes del bloque y luego reordenar las muestras, intentando obtener prevalencias que a uno le gusten. Entonces, pues eso fue lo que hicimos con el grupo de ingeniería de los Andes. Está un señor que se llama Pablo Arbeláez, que él es un ingeniero que trabaja como en imágenes médicas y es muy reconocido en el área. Y con su equipo ellos utilizaron mecanismos de inteligencia artificial. Les puedo contar con detalle qué hicieron, porque hicieron cosas poco sofisticadas, pero que funcionan extremadamente bien. Entonces, lo que uno hace es, uno primero hace un pre-screening de los pacientes, luego intenta rearmar las muestras para que las prevalencias sean, según el algoritmo de Machine Learning, las que uno quiere, y luego sobre esas muestras rearmadas con prevalencias como uno quiere, utiliza los protocolos óptimos de testeo y uno tiene ganancias gigantescas. Algo sorprendente es que incluso si la prevalencia media de toda la muestra es por allá 35%, por encima de lo que cualquier protocolo de pozos funciona, al hacer este reordenamiento, uno igual puede ganar.
Entonces, pues de verdad esta es una estrategia chévere y es muy sencilla, después les puedo contar. Pero lo que quiero hacer es una cosa diferente. Pensemos en un caso como lo que hacen en Corea del Sur, que tienen unas cosas ambulatorias, donde la persona simplemente llega en un carro y se quiere tomar una prueba. Entonces, ¿cuál debería ser el protocolo que uno utiliza en un contexto como ese? Es un contexto online, en el sentido ochentero de la palabra online, que quería decir que las cosas suceden una por una, no que estén en internet. Y entonces ahí uno, ¿qué puede hacer? ¿Qué estrategia puede uno utilizar para seleccionar protocolo cuando lo único que uno tiene es la información de los positivos y los negativos que le van viniendo y uno tiene que tomar decisiones en la medida en la que las cosas van avanzando? Esto es un área que matemáticamente es fascinante y que está bastante bien desarrollada y se llama optimización online. Entonces, lo que voy a contarles es un algoritmo específico que se llama el algoritmo de pesos multiplicativos, que es sensacional y que uno puede, digamos, aplicar directamente aquí. Entonces, ¿cuál es el contexto? Bueno, el contexto es, tenemos dos jugadores. Un jugador se llama el planeador, que somos nosotros, y un jugador se llama el adversario, que es el malo. Y tenemos un conjunto finito de acciones del planeador. Y además de eso tenemos un horizonte de tiempo t. Nosotros sabemos cuánto se va a demorar nuestro juego y en cada instante lo que ocurre es uno de los siguientes pasos. Entonces, o mejor dicho, no, ocurren los 4 siguientes pasos que están escritos acá. Primero, el planeador elige una distribución de probabilidad sobre el conjunto de acciones posibles. Observen que la distribución de probabilidad depende de t. En cada instante yo tengo una distribución de probabilidad diferente. Luego, conociendo la distribución de probabilidad que yo voy a escoger, el adversario escoge la función de costo. Esa función de costo es algo que a cada acción le asigna un costo, digamos, acotado entre 0 y 1. Y el adversario sabe todo. Aquí tiene muchísimas ventajas el adversario. El adversario sabe la historia de lo que hemos hecho y también la distribución que vamos a usar en ese instante. Paso número 3, el planeador escoge una acción de acuerdo a la distribución que dijo y paga el costo que le manda el adversario. Y por último, el planeador recibe la información de cuáles habrían sido los costos que todas sus acciones tendrían. O sea, el planeador conoce la función de penalidad que está asignando el adversario en ese turno. Y luego se repite esta acción de manera iterada. Entonces, ¿qué es un algoritmo de optimización online? Pues un algoritmo de optimización online es algo que nos dice qué distribución de probabilidad debemos tomar en cada instante, conociendo las penalidades de los tiempos anteriores, conociendo toda la información anterior nosotros, ¿sí? Y el objetivo es minimizar el costo promedio esperado del planeador, esta cantidad que tenemos aquí escrita. Esta es lo que queríamos minimizar, ¿sí? Algo muy importante es que este problema es dificilísimo y la dificultad radica en que el adversario elige el costo que le tenemos que pagar conociendo las escogencias que ya hicimos. Es como jugar juegos de mesa con mi hijo chiquito de 4 años, que él quiere cambiar las reglas después de que uno tomó decisiones. Así es como está funcionando la cosa. Y lo que uno tiene que ver es qué hace. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera usar una estrategia determinista, evidentemente voy a perder, porque si el adversario ya sabe lo que voy a hacer, pues simplemente a eso le pone costo más infinito, pone costo más infinito de mis decisiones, y entonces ahí perdí. Pero al hacer la cosa probabilística, de pronto uno tiene un pequeño espacio para ganar. Y de hecho, uno tiene un gran espacio para ganar. Este teorema lo adjudico a Freund y Shapiro, pero existe mucho antes. Es una cosa que hay mucho folclore que, sí, digamos que es un teorema que se conocía antes de eso. Entonces, existe un algoritmo que ahorita les voy a contar, muy sencillo, que nos permite que se satisfaga la siguiente desigualdad, desde mi juicio es demente. Esto es un resultado realmente muy interesante. Lo que nos dice es lo siguiente, mire, hay un algoritmo con el que su función de costo esperado, lo que usted tiene que pagar, es menor o igual que una cantidad, esta cantidad llamémosla epsilon, esto es ruido, esto no importa nada, es una cantidad chiquitica porque es la raíz de un logaritmo dividido por t, o sea, en la medida en la que va pasando el tiempo cada vez es menos importante, o sea, esto si quieren ignórenla totalmente, y esto es menor o igual que esta cantidad de aquí. ¿Qué es esta cantidad de aquí? Sería el costo que nosotros incurriríamos si utilizáramos la acción B en todos los turnos, ¿ok? Si escogemos una acción específica y medimos cuánto costo hay, ¿sí? Pero esta desigualdad nos está diciendo que es válida para todo adversario y para todo B en A. Entonces, lo que está diciendo es que uno puede pagar un costo que no es mucho más grande que el mejor de los costos posibles si uno pudiera ver el futuro, ¿sí? O sea, en retrospectiva. Eso es lo que nos está diciendo. En palabras, el costo promedio de usar este algoritmo, el Multiplicative Weights Update, no es mucho más grande que el de la mejor de nuestras decisiones en retrospectiva. ¿Ok? Porque yo puedo escoger aquí B estrella, la mejor de todas las decisiones, después de haber visto las cosas, ¿sí? Entonces
Entonces, pues lo que nos está diciendo es que realmente es casi como si pudiéramos ver el futuro, si utilizamos ese algoritmo. ¿Se entiende el enunciado o no? Esto es una cosa delicada. Por favor, díganme si está más o menos. Mauricio, quería hacer una pregunta. ¿Se puede escribir una ecuación de Bellman de ese problema? Seguramente sí. Digamos que, bueno, no, mentira, no, porque para poder hacer, de hecho, si quisiéramos hacer un proceso de programación dinámica, uno necesita saber en cada instante, pues cuál va a ser, por lo menos localmente, cuál va a ser la utilidad que me va a generar. Y yo necesito saber eso al principio, ¿cierto? Para poderme devolver en un proceso de inducción hacia atrás. Y pues en este caso eso no puedo hacerlo porque yo no sé cuál es la penalidad. La penalidad se decide después de que yo tome la decisión. Entonces, Hay que no, tomar programación dinámica es completamente no aplicable en este caso. pero habría que tomar un ínfimo o un supremo en la penalidad. A ver, ¿yo qué debería hacer? Yo debería tener si yo quiero minimizar o maximizar, quiero. Quieres minimizar, son costos. Entonces yo tengo el mínimo en las probabilidades y afuera de eso va el supremo en las... No, claro, pero el costos. problema, pero el problema es que yo no conozco el pi sub t en el instante cero cuando tomo las decisiones. ¿Sí? Esta cuestión se decide después de que yo decido. Cuando yo digo qué acción voy a tomar, el oponente puede decidir qué costo tiene esa acción. Mientras que en el contexto de programación dinámica o de ecuaciones de Bellman, eso nunca es así. Siempre el costo se sabe desde antes. Sí, claro. Entonces, pues es muy Pero, diferente en ese sentido, sí. pero si fuera con un producto interno, habría como una dualidad y se podría, no, bueno, no sé. Creo que A ver, no, porque digamos, de pronto una manera de verlo es, pensemos en el caso extremo, pensemos en el caso completamente determinista, en el cual uno haciendo programación dinámica sí. puede lograr ganancias enormes en la optimización. Si piensas en el caso completamente determinista de este problema, el costo que tienes que pagar es más infinito, siempre, ¿sí? Porque no importa qué estrategia tú utilices, como yo elijo la penalidad después de saber tu estrategia, yo pongo que el costo que tú tienes que pagar por lo que tú elijas, sea lo que sea, es más infinito. Bueno, no, pero entonces tú puedes elegir más infinito en todas las acciones. Sí, pero eso no contradice esta desigualdad. No, Pero no, es cierto, pero te da más infinito, elijas lo que elijas, digo. no, porque lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Yo puedo, mejor dicho, eh, digamos que creo que lo interesante es que no es así. Mejor dicho, ¿cómo explicar esto? Ya sé. Eh, a ver. Mejor dicho, ok, digamos, déjame continuar Ok, y después adelante. retomamos esto para que no nos confundamos. Pero yo sí creo que es clave, sí, creo que el ejemplo del caso determinista en el que yo puedo elegir el costo más infinito a la decisión que tú tomes. Ah, claro, mira, eso es lo que podemos hacer. Eh, claro, pensemos que es en el caso determinista, tú tienes una estrategia, ¿sí? Y lo que yo hago es que yo le asigno costo más infinito a la decisión que tú vas a tomar y cero a todas las demás. Entonces, existen otras estrategias, por ejemplo, si yo tengo otro jugador al que no estoy odiando, sino al que lo dejo jugar, que va a tener un costo muchísimo menor que el tuyo, Mm. ¿sí? Pero, pero la pregunta es por qué tú no le asignas costo infinito a todas las acciones. Pues porque, digamos que eh, Yo creo que el costo tiene que estar acotado. no, Para que, ¿no? digamos, está bien. Si quieres podemos acotarlo. Podemos pensar que el costo es un costo gigantesco, K, ¿sí? Y lo que sucede es que si tú tienes una estrategia determinista, yo puedo asegurar que el costo que tú pagues para cualquier estrategia determinista sea gigantesco, ¿sí? En un problema estándar de control determinista, hay estrategias que son buenas y estrategias que son malas. Y incluso en el juego que estamos hablando, en el que yo asigno para ti una penalidad de K en todos los demás casos, en la decisión que tú tomas, y cero en las demás decisiones, habría otras estrategias que tienen costos mucho menores. Pero la tuya no. Y ese es justamente el problema. El problema es cuándo se toma la decisión, con qué información. Por eso el problema de programación, el principio de programación dinámica aquí no nos aplica. No aplica. Perfecto, gracias. Bien.
Entonces, bueno, ¿cómo es este algoritmo de pesos multiplicativos? Es muy fácil. Uno empieza en el instante 1 con costo igual a 1 para todas las acciones. O sea, empiezo con la distribución uniforme. Y luego, en la medida en la que voy ganando información, voy cambiando los pesos de las diferentes acciones. Entonces, la acción en el instante t es, el peso de la acción en el instante t es el peso que tenía en el instante t menos 1 multiplicado por una cantidad 1 menos epsilon por el costo que recibí por esa acción en el instante anterior. Entonces, esta es una cantidad que el planeador puede calcular, porque solamente utiliza información de los instantes anteriores que el planeador conoce. Y ya sabiendo los pesos, simplemente uno normaliza y eso le dice cuál es la distribución que tiene que utilizar en el instante t. Entonces, lo que sucede es uno como que recompensa a los que le han servido bien en el pasado y castiga a los que le han servido mal en el pasado. Y el teorema es que al hacer eso, y esto de pronto es la desigualdad que de verdad hay que entender, el costo esperado que ganamos es menor que el costo que tendríamos escogiendo cualquier acción fija. Entonces, pues esa es la idea. Entonces, ahora, ¿cómo queremos utilizar este algoritmo? Entonces, bueno, de pronto algo importante que hay que observar, este algoritmo es trivial de implementar. Sí, es algo interesante de ver. Entonces, ahora, ¿cómo lo vamos a usar? Pues decimos sea el conjunto de protocolos simétricos. Decimos sea T el conjunto de bloques de muestras que recibimos en un cierto número de días. Y vamos a decir que nuestra función de costo es el número de kits por paciente utilizados al testear el batch T usando el protocolo B. ¿Sí? Entonces, eso es interesante porque es realmente un contexto de, pues, donde la penalidad es online. Depende de cómo esté la gente que está siendo testeada en ese momento. Y el objetivo es minimizar el número total de kits utilizados. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente utilizamos el algoritmo de pesos multiplicativos y a partir de ahí concluimos que el número promedio de test que utilizamos es menor o igual que 1 sobre t por la sumatoria de P de tau B estrella, donde B estrella es el mejor protocolo posible. Entonces, aunque yo no sé cuál es la prevalencia que me va a llegar en las muestras y yo no podría escoger el mejor protocolo posible, al usar el Multiplicative Weights Update, llego a algo que está muy cerca del mejor de esos protocolos. Ese es digamos, el contenido de lo que estamos haciendo. Ahora, en mi algoritmo, los únicos protocolos que yo permito es el conjunto finito de protocolos simétricos. Entonces uno podría decir, sí, bueno, pero de pronto hay algún protocolo no simétrico que se va a comportar mucho mejor porque ya no es cierto que yo estoy analizando las muestras con la misma prevalencia, ¿cierto? La prevalencia de las muestras va evolucionando en la medida en la que va pasando el tiempo y yo no tengo ni idea cómo evoluciona. Entonces lo interesante es que por nuestro teorema que dice que la función de uso es el promedio de las funciones, o es un promedio de las funciones de uso de los protocolos simétricos, uno puede demostrar que esta función de costo de acá está por desigualdad de Hovding muy cerca de la función de costo del mejor protocolo simétrico, ¿ok? Lo que estamos diciendo es que para cualquier protocolo, esta cantidad, como es un promedio, de la función de uso, y las funciones de uso son a su vez promedios de las funciones de protocolos simétricos, va a minimizarse en el caso de un protocolo simétrico. Entonces, por Hovding yo sé que el mejor protocolo simétrico está muy cerca del mejor protocolo que existe, el mejor protocolo, digamos, universal. Entonces, pues esa es la propuesta. La propuesta es, utilicemos el algoritmo de Multiplicative Weights Update para ir decidiendo en cada instante qué protocolo utilizar y tenemos una garantía teórica de que tomar esa decisión pues nos mantiene muy cerca, en el sentido en el que está desviada solo por esta cantidad chiquita del mejor protocolo fijo posible. Y eso es como, digamos que, ese es el segundo resultado que les quería mostrar, que uno podría utilizar este acercamiento de online learning para ir seleccionando el protocolo en tiempo real mientras la cosa va avanzando. Bueno, eso era lo que les quería contar. Muchas gracias por su atención. Buenísimo. Aplaudimos. Bueno, no sé, abrimos las preguntas. Si alguien tiene algún comentario. Ernesto. No, primero no llegué a entender todo, pero me disculpo por eso, pero nosotros acá en el seminario y en el grupo asesor ya este tema se ha discutido, lo que tú traes es súper interesante. La pregunta es si hay limitaciones tecnológicas, digamos, ¿cómo se maneja eso?
Tú ya lo Donde, mencionaste un poco en el sentido de que le gustaban las matrices por el estrés que producía, pero no sé. no, digamos que o sea, realmente limitaciones tecnológicas no hemos encontrado muchas. O sea, quiero decir, la gente prefiere utilizar protocolos más simples que protocolos más complicados. Eso es una realidad porque lo hacen durante muchas horas. Entonces, pues más bien la limitación que hay tiene que ver más bien con qué es lo que la gente está dispuesta a hacer, ¿sí? Pero realmente no hay limitaciones tecnológicas para crear las muestras combinadas y hacerlas. O sea, en Colombia no tenemos un robot que nos hace PCR. El PCR en Colombia se hace con personas y, y esto lo podemos hacer, por ejemplo, incluso el Instituto Nacional de Salud, hace como unos 10 días, cambió los lineamientos y dijo que si la prevalencia era inferior a 5%, permitía la utilización de pozos de A5. Y lo hacen todo el tiempo. Y sobre los errores del test, los falsos positivos, los falsos negativos. Digamos que lo que sucede es así. Hay una curva. Bueno, un test tiene lo que se llaman, ¿cómo es? Especificidad y sensitividad, que son justamente las probabilidades que están por fuera de la diagonal en la matriz de las condicionales. Y en un PCR normal, esos números son chiquiticos, o sea, son probabilidades como del 0.02 y 0.05, cosas así. Y si uno mira al comenzar a diluir las muestras, cómo van cambiando esas probabilidades, lo que sucede es que se mantienen planas, 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 planas en la medida en la que uno va diluyendo hasta llegar a un punto en el cual se sube. Entonces, el punto de dilución que nosotros hemos visto es alrededor de 10. Por debajo de 10 las cosas funcionan muy bien. Claro. Y de hecho, Juan Manuel, mi coautor, ha hecho pruebas más grandes donde todavía sigue funcionando 12, 13. Eso es experimental. Y eso es completamente experimental, claro, sobre eso no hay teoría porque es que realmente pues es un proceso que es delicado. O sea, digamos, la teoría simple diría, es una cosa de crecimiento exponencial, usted simplemente déjelo más rondas y entonces nunca va a perder sensibilidad. Pero eso no es cierto. Hay un momento en el que ya la cantidad es tan chiquitica que el ruido hace que los timers no operen como deberían. Pero lo interesante es que es un fenómeno como de concentración de la medida. La cosa va plana, 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 plana y de pronto, ¡pum!, salta. Entonces, en la zona plana uno puede cómodamente hacer pooling y no pasa nada. Eso es Acá nos faltan Maine o Hugo Naya, que son los que saben de estas cosas y que han estado trabajando en eso, pero Maine estaba con parcial y Hugo no podía. Así que voy a tratar de emularlos, repetir lo que ellos nos han dicho. Ustedes hubieran dicho. Claro, no, porque lo que ellos dijeron, o por lo menos lo que les decían la gente del Pasteur, que son los que hacen más, o por lo menos los que tienen más contactos con los que hacen esto. Por un lado, sí, lo que decía Mauricio, de que está la gente ahí haciendo así, y uno mirando que no le erre a dónde ponen el tubito, y es una cosa súper estresante para hacer cientos y encontrar cero, además. O sea, entonces, va un poco por ahí también de que es importante hacer eso. No, lo que ellos dijeron que en algún momento si mezclaban, cuando tienen como no sé si, perdone si digo las palabras incorrectas, pero como que si había poquita carga viral o si era como poquito lo que había, eso podía hacer que se diluyera, que se perdiera en la dilución, digamos. Claro, o sea, digamos, como muestras en eso tienen razón. que eran... Como el proceso es continuo, pues yo me imagino que tiene que haber una situación en la cual la carga viral es tan bajitica que cuando uno hace un décimo de esa carga viral, el test no lo detecte. Pero mi punto justamente, esa variación entre sí detectar y no detectar ocurre en un rango muy, muy estrecho, ocurre de manera muy vertical, ¿sí? Entonces, pues, no es tan importante. O sea, puede suceder, pero es un evento que ocurre con baja probabilidad. Y pues eso es sí, nosotros en realidad estamos totalmente de ese lado, pero los médicos no se convencen. No, pero es que lo que pasa es que también no se convencen. De ellos. En Colombia, por estas cosas hay liabilities legales también, ¿no? O sea, digamos, un médico se expone a que no, los resultados no fueron correctos. Pero lo que pasa es que también depende de en qué contexto se quiera usar. O sea, de pronto, si uno quiere, yo qué sé, proteger personal de salud o gente que está trabajando en ancianatos, ahí de pronto hay que hacerlo uno por uno porque hay que meterle todo. Pero por otro lado, si uno quiere hacer política pública, evidentemente el 0.05% de error que uno tenga, o digo yo, ese número me lo acabo de inventar, el error, nuestro error experimental es realmente como cero en
en este contexto de pooling. Pero supongamos que hubiera un error, se puede absorber perfectamente porque no afecta el objetivo de la política. Pero hay que ver qué se hace. Sí. También una cosa delicada es que, yo qué sé, hay artículos recientes que dicen que como el PCR lo que hace es buscar fragmentos de virus, puede a veces estar detectando el efecto de los T-cells, o sea, puede confundir inmunidad con infección activa. Y eso también es un problema, digamos, muchísimo más serio de incertidumbre de los datos que uno está obteniendo que los mínimos errores experimentales que tenga PCR. Claro. Yo qué sé, sí, Lo otro es, ustedes tienen o ellos tienen en el laboratorio, porque acá hay varios laboratorios que lo hacen, y como que no hay un protocolo general que diga, este es el umbral del CT, de las famosas esas curvas que ven, para decir qué es positivo y qué es negativo. Yo creo que sí. Digamos que sé a quién preguntarle exactamente si quieres saber. Pero sí, Bueno, sí. umbral, y es una cosa que además es desafortunada porque el umbral en Colombia es positivo o negativo. No existe un rango en el cual sea indeterminado. Eso simplemente no se vale. No permiten que la respuesta Sí. del test sea indeterminada. Sí, acá también. Pues bueno, digamos, y Juan Manuel me ha dicho, hay casos donde él de verdad siente que el test es indeterminado y que lo que habría que hacer es volver a testear a la persona. Y eso, por ejemplo, para mí esa sería una respuesta, digamos, mucho más inteligente a la pregunta que hacíamos antes, bueno, pero ¿no será que uno puede perder sensibilidad si la carga viral es muy chiquitica? Si uno está en esa situación es precisamente porque el output del test va a estar en esa zona de gris. Entonces, pues, si uno tuviera la respuesta de decir, no, por favor, vuélvalo a hacer, pues Sí. estaría uno resolviendo dos pájaros de un tiro. Totalmente de acuerdo. Por eso te preguntaba, porque nosotros también, es como eso. ¿No? Y entonces, a ver, si mostrás de vuelta la curvita, la de Claro. esta primera parte de los óptimos, Que son millones pues sí de que si tenés prevalencia muy bajita, conviene hacer el señor este de hace tiempo. Sí, No las sí, matrices. de a uno. Sí, las matrices se vuelven más interesantes un poquito después. Las matrices 8x8 son las que resultan siendo mejores y esas son importantes como cuando hay. Sí, acá están haciendo así, en 8x8 también. Yo puse en el chat, nosotros estamos abajo del Ay, 1%. perdón. ¿Y por qué yo no lo veo en el chat? Lo puse, ¿no? Ay. Sí, está en el chat. Sí. Copié la lista de mi planilla Excel, de mi planilla ODS, mejor dicho. No sé por qué no me avisaba que había nada. Porque lo tenía. Perdón, nada. No vi nada de lo del chat, así que me podían estar hablando. Por debajo del 1% pueden testear 5 veces más personas y no pasa nada. Esa es Y la ayer se batió un récord de test, 1400. Déjenme ver. Sí, ¿Cuánto? 1400 plus. 1400. 1427. Que deben de haber, deben de estar los jugadores de fútbol ahí metidos, supongo, o algo así. Sí, esos hicieron pool, sí. ¿Y por qué más prevalencia matrices más chicas? Uy, eso es lo que da la función de uso. O sea, digamos que no se me ocurre una justificación. Bueno, capaz que porque empieza a pesarte más que si tenés muchos, tenés que hacer muchos individuales después. Entonces Claro, se te claro. agranda el término de los individuales después y empieza a no ser útil. Pero además es como raro porque además tampoco es que uno pueda decir matriz más chicas porque luego vuelven a ganar los de a uno. No sé, para mí la forma final de la curva no es del todo intuitiva. Para mí es interesante que que lo pueda entender, justamente porque uno no podría predecir cómo es desde antes. Claro. Sí, porque la lógica, ¿por qué precisas un modelo? Porque la intuición sola no te alcanza, así como Claro, decir, la cuenta de almacenero no es así tan. Claro. Supermercado, no almacén. No, Daniel quería hacer una pregunta. Daniel, Dale, Daniel. Daniel Kalman. Hola, ¿cómo andan? Bueno, primero, muchas gracias por la charla, súper linda, Mauricio. Tenía dos preguntitas. Una es, me parece un poco antiintuitivo esto de que para prevalencias muy bajas te gane Dorfman. Eso es porque, digamos, vos le permitís simplemente que sea matricial y no cúbico. No, la dimensión. Para nada. Y la explicación ahí sí es clara. Imagínate, si yo tuviera prevalencia 0, ¿cuál es la manera más rápida en la que los puedo testear? Pues simplemente los parto en los grupos más grandes posibles y hago test individuales.
Entonces, a prevalencia cero debería ser un Dorfman el más grandote de todos. Eso digamos que es claro, eso es cierto, no solo en este rango, sino en todos los rangos. Porque no hay manera más rápida de certificar que la gente no tiene coronavirus. O sea, digamos, idealmente lo que uno haría es hacer un pool de todo el mundo, lo testea y ese pool le da negativo. Entonces ya sabe que nadie tiene. Es hacia donde uno iría, digamos, intuitivamente. Nosotros estudiamos digamos, Dorfman anidado, ¿no? En O sea, muchas etapas. Más de 2 etapas. Bueno, en cada etapa. Sí. Y digamos, y a partir de 0,10 más o menos para abajo, siempre le podemos, para cualquier P, siempre le ganamos a Dorfman de una sola etapa. Claro. Por supuesto que para P igual 0, bueno, no tiene mucho sentido porque sí, lo mejor es hacer 1, pero con P positivo, por más que sea chiquito, digamos, conviene hacer muchas rondas en vez de hacer solo una como Dorfman. Tienes toda la razón. Eso es muy importante. Los teoremas que yo estoy probando son exclusivamente sobre protocolos de 2 etapas. La razón siendo que desde el punto de vista práctico, cuando nosotros propusimos vamos a hacer protocolos de cada etapa, los biólogos saltaron y dijeron esto es totalmente irracional. Nosotros nunca vamos a intentar hacer eso en la práctica. Entonces, por eso fue que nosotros nos cambiamos. De hecho, nuestra idea original era utilizar compressive sensing y utilizar qPCR para medir la cantidad viral. Y todas las cosas que intentamos al principio, los biólogos las rechazaron completamente. Lo que querían era algo que fuera lo más parecido a lo que ellos ya conocían. Y entonces, pues por eso fue que restringimos la pregunta a ese contexto. Habiendo dicho eso, yo creo que sería chévere pensar si la observación que hicimos nosotros se generaliza. O sea, si yo quisiera estudiar protocolos de cada etapa, ¿será que siempre es cierto que la función de uso es un promedio de funciones de uso simétricas? Porque si eso es así, entonces uno tiene un teorema muy parecido a este, pero que aplica en muchos otros contextos. Creo que cuando uno mira las cotas que uno puede hacer con entropía, uno puede demostrar que se necesitan protocolos de varias etapas para llegar al caso óptimo. O sea, como que realmente sí hay una ganancia, desde el punto de vista de información, son una ganancia gigantesca los protocolos de varias etapas. Y por esa misma razón yo creo que en todo caso es algo en lo que hay que seguir y que pensar. Una cosa que uno tiene que observar es, esta solo es una pandemia de muchas otras que puede tener la humanidad. O sea, y estas cosas siguen teniendo vigencia, uno las observa y las entiende, y vale la pena escribirlas y aclararlas para que la gente del futuro no tenga que pensar más en qué hacer. Entonces, en ese sentido, yo creo que sería perfectamente válido seguir empujando protocolos digamos, testing de cada etapa. Nosotros no lo hicimos porque la interés era hacer una cosa práctica para ya, que funcionara ya. Pero yo creo que, pues, teóricamente y como pregunta pues, fundamental, es una cosa de interés. Y después, otra preguntita. Me llamó mucho la atención esto que defendiste fuerte de que la prevalencia es alta. ¿Eso tiene que ver con la metodología que se está aplicando de testeo en Colombia? Sí, sí, o sea, con la realidad de la enfermedad en Colombia. Eso es, o sea, digamos que cuando uno, sí, o sea, como que sí, las prevalencias, no sé si 35%, eso sí sin duda que no, pero las prevalencias en Colombia sí son entre 5 y 20, y dependiendo de quién testee uno puede variar mucho, porque a veces lo que mandan son los pools de los hospitales que quieren testear personas que llegan con síntomas. Entonces, pues esos manes sí la probabilidad de que tengan coronavirus es bien alta en este momento. En otras veces es testeos aleatorios que quieren hacer por política pública, y ahí la prevalencia es muy bajita. Entonces, pues realmente... es muy bajita, ok, porque yo había escuchado algo como que en España, cuando se hizo testeo aleatorio, la prevalencia no había llegado al 5 o al 10%. Pero yo creo que a lo que pero el testeo aleatorio. Por anticuerpos, que es otra cosa. Sí. En el sentido en el que lo que hace es mirar quién ya tuvo la enfermedad. Para mí es una pregunta mucho más interesante, porque honestamente yo creo que el final de todo esto es que va a ser a través de inmunidad del rebaño. La enfermedad la van a detener con paliativos temporalmente, la gente va a pelear, pero tarde o temprano se va a contagiar. Para mí, lo que me convenció de eso fue un caso de Uruguay, lo que pasó con Carmela Henkel en el matrimonio. Eso es una historia que es increíble. O sea, es uno de los pocos casos que se entienden el grado de contagiosidad del coronavirus. Nosotros lo tenemos altamente subestimado desde mi punto de vista. Entonces, pues la realidad es que, digamos, en muchas partes es claro que eso va a pasar. Digamos, en el caso de Brasil o en el caso de Colombia, yo creo que no va a haber otra alternativa. Entonces,
pues tarde o temprano vamos a tener que comenzar a medir a la gente por anticuerpos para que la gente esté tranquila y pueda reunirse a la vida cotidiana de nuevo. Y bueno, entonces creo que las prevalencias de las que hablas, que se han discutido mucho, son esas. Por ejemplo, en Nueva York se vio que el 21.1% de la gente tiene anticuerpos activos. ¿El 20%? ¿Perdón? ¿20% en Nueva York? Sí, eso lo anunció el gobernador Cuomo hace como quizás un mes, que los anticuerpos que lograron, que la respuesta de anticuerpos es esa. Pero eso puede querer decir que la inmunidad real es por ahí el 60 o 70%, porque hay varias fuentes de inmunidad. Está la inmunidad por anticuerpos, pero también la inmunidad por células T. Y en mediciones que hicieron, que salieron en Cell la semana antepasada o algo así, la inmunidad por células T es es varias veces la inmunidad por anticuerpos. Entonces, puede ser que ya estemos por ejemplo, por eso en Nueva York yo no creo que vaya a haber una segunda ola. Sí. Uno mira los casos congelados hace mucho tiempo, ellos ya tienen inmunidad. Esa es Nosotros vimos aquí en el seminario una charla de un brasileño que ponía la heterogeneidad de los contagiadores y contagiados y bajaba mucho, como a la mitad. No, eso vi una charla, y eso yo creo que es importantísimo, que pues, los estimados de inmunidad de rebaño que yo leí estaban entre el 15 y el 20% de la gente. Claro. Lo que hacen es muy chévere, hacen un modelo SIR, pero asumen que la susceptibilidad es una función desconocida y luego utilizan métodos bayesianos para inferir la susceptibilidad a partir de los datos de los datos que hay en todo el mundo. Y las figuras a las que llegan es alrededor de 20%. 20% la inmunidad de rebaño. Sí, señor. Que es mucho más chica que la cuenta inicial que hacía todo el mundo, digamos. La locura esa ¿Eso está publicado, Mauricio? Y, no, pero yo tengo el link de Medaka, ya te lo mando. Es para dárselo a la gente que está trabajando en eso. Antonio Montalbán, Fernando Paganín. A ver. Y después yo quería, no sé el resto, pero yo quería que chusmearas un poco más de eso de cómo hacían con inteligencia artificial para agrupar. Ah, claro que sí. Esto, dame un segundito que estoy buscando el link. Sí. Es el correcto porque no quiero mandarle. Mauricio, yo te mando un mail y luego tú me respondes, así sigues en el seminario. No, ya lo encontré. Ah. Aquí está. Entonces, pero no, lo que no sé es cómo se pone el chat. ¿Qué tengo que hacer? Nada, te mueves abajo, Sí. que te aparezca. ¿No? ¿No te aparece la barra abajo donde te muteás y eso? Ah, ya lo vi, es que yo lo tengo arriba. Me extraña. Ah, bueno, perdón. Ahí está. Y te hago una pregunta de curiosidad. El otro día escuché una charla que me pareció muy interesante de genética, donde describían básicamente las cepas que entraron más o menos a cada país. Sí. Y hay una parte del gen que se supone está relacionado con la contagiosidad, y mostraban, por ejemplo, que en Uruguay entró la cepa, digamos, de menor contagiosidad. Argentina, una de las más fuertes en términos de contagiosidad. Quería saber si sabían en Colombia qué tipo de cepa entró. Yo sé que hay varios genomas de coronavirus que secuenciamos, pero no tengo ni idea la respuesta a tu pregunta. Te tocaría mirar. Algo interesante que puedo mencionar relacionado con eso, mi coautor, Juan Manuel Pedraza, él es biofísico y muchas de las cosas que le interesan son parecidas a esa. Y ayer justamente tuvimos que hacer una escuela para niños de la Facultad de Ciencias contándoles un poco estas cosas. Y él hablaba, pues no vi con todos los detalles, de pronto va a ser una burrada, pero lo que me pareció es que lo que observaba es que si un virus es más contagioso, tiene incentivos evolutivos para ser menos letal y viceversa. Como que digamos, sí, o sea, porque, bueno, quizá creo que de pronto el orden de la causalidad es para el otro lado, que la letalidad, o sea, un virus menos letal tiende a ser mucho más contagioso, ¿sí? Pues porque la gente cuando no se siente mal, lo sigue contagiando como si nada, y así se...
creo que la pregunta era si también podía haber causación reversa, que es un poco al contrario de lo que tú me estás diciendo, ¿no? Que en el caso brasileño, que evidentemente pues, fue más severo, es una versión más contagiosa, mientras que el caso uruguayo, que es menos severo, es una versión menos contagiosa. Eso sería interesante. ¿Tienes una referencia para ese hecho? Mira, tengo una charla, les puedo pasar un link de una charla que se dio en el Instituto de Cálculo, ahí por YouTube, la busco, si tardo, si no se las mando después. Eso sería muy interesante. Yo estoy seguro que mi colega, porque justamente está trabajando en un paper sobre eso, le interesaría un montón. Okay. Dale. ¿Cómo se concluye que el caso brasileño es letal? No entendí. ¿Me repites, Ernesto, que no se entendió la...? ¿Cómo se concluye que el virus que circula en Brasil es más letal? Por lo menos en la charla que yo escuché, no dicen eso. Lo que simplemente hablan es de contagiosidad. Y después hay, como la biología habla sobre que un virus para sobrevivir tiene que tener alta contagiosidad, y entonces ahí hacen toda una historia, pero no, digamos, no hay nadie dice algo genético respecto de la letalidad y del gen, digamos. Por lo menos lo que yo... En Uruguay el brote de 33 es de virus brasilero y el de Rivera también. Claro, que es el más peligroso, digamos. Y el argentino también. No, pero la pregunta es si es basado en datos estadísticos de cuántos infectados hay, cuántos se mueren, o en biología, digamos. Pero yo creo que, digamos, yo creo que lo que está diciendo Ernesto es muy interesante, porque la realidad es que sabemos muy poco sobre la letalidad del virus. O sea, tenemos de cuánta gente con un PCR positivo se muere, entonces no tiene nada que ver, podría haber muchísimos más infectados, no tenemos ni idea de cuál es la tasa real de infectados, y por nuestra información. Nosotros aquí tuvimos 2 brotes parecidos, uno en Rivera y otro en 33, y en 33 se testeó mucho más porque había pasado tiempo, había más experiencia, y aparecieron muchos más casos. Claro. Entonces la conclusión es que el virus era más contagioso, no, era una cepa distinta que la de Rivera. No muy distinta, pero distinta. Las 2 de origen brasileño. Entonces, al final tiene razón Trump, que dice que tiene muchos casos porque testean mucho. No, Cacha, eso no repitas. No se puede. Bueno, ya pasamos al segundo tiempo. No, yo quería lo de la inteligencia artificial. Ah, sí, claro. No, entonces, ahí les mandé el link de la charla esta, donde está la parte de genética. Ah, excelente. Muchas gracias. Quiero un segundito copiar del chat. Bien, entonces, ¿qué puede uno decir sobre lo que hicieron de inteligencia artificial? A ver, entonces, sí, bueno, la clave es que las pruebas que vienen con información exógena, o sea, tú sabes, digamos, de dónde vienen, en qué momento fueron tomadas y a veces algunas características del paciente. Entonces, como tiene una base de datos grande de la historia de esas cosas, uno puede entrenar algoritmos de Machine Learning supervisados con el objetivo de enseñarles a predecir la prevalencia, ¿sí? O mejor, a predecir la probabilidad de que una persona con esas características sea o no positiva a coronavirus, porque ya tienes además los resultados que históricamente pues, los han anotado. Entonces, con esa base de datos entrenan un proceso. Lo que utilizaron fue esta librería que se llama AutoML, que es parte de H2O, que lo que hace es, digamos, corre una familia grandísima de algoritmos y entre todos esos selecciona el mejor comportamiento por fuera de muestra, parte las cosas y mide por comportamiento por fuera de muestra cuál debería de ellos utilizar. Y lo que resultó funcionando mejor era algo muy simple, como un gradient boosted trees o algo así. Alguna cosa como, creo que sí, son árboles con gradient boosted trees. Ese fue el algoritmo óptimo. Y con eso, pues uno tiene para cada muestra una predicción de la probabilidad de ser positivo. Entonces luego lo que haces es que agarras tus muestras y las ordenas
Y entonces, pues las que tienen esa probabilidad más bajita te van a dar un grupo que seguramente va a tener una prevalencia real más pequeña. Y entonces, pues esa partición o ese reordenamiento es la forma en la que le asignan o mejor, una vez has reordenado las muestras y las has partido, entonces lo que haces es, tienes un estimado de la prevalencia de cada uno de los pedazos partidos y con ese estimado seleccionas protocolo utilizando la grafiquita nuestra. Claro. No, está bárbaro. Acá lo que pasa es que la información exógena es igual a null. Viene un número y la muestra. Pero supongo que pero no tienes la, digamos, algunas cosas puede, o sea, bueno, si esa es la situación, entonces lo que deberían hacer es online learning, la otra cosa, lo que yo propuse. Porque esa situación que tú describes en realidad no es tan inusual. Si uno mira en Bogotá, tenemos de todo, sabemos de todo, el genoma de la persona que lo dice, pero o sea, en el Amazonas colombiano no tenemos nada, Claro. todo está desordenado. Entonces, pues, ese tipo de acercamientos tienen utilidad. Y de verdad el Multiplicative Weights Update es increíble. Es uno de mis algoritmos favoritos, es realmente impresionante. En este caso, yo creo que se podría usar y que debería funcionar bien. No, lo otro es mostrar esto para decir, tienen que venir con información. Si tuvieras información, podrías hacerlo mejor. Que es como Lo que pasa Lo que pasa es que también hay un en Uruguay estamos con lo de los datos privados y la verdad que... No, pero yo creo que la privacidad en datos es muy importante. A mí una cosa que me preocupa mucho es la erosión de los derechos que ha generado la pandemia en el mundo entero. Eso es una dirección que para mí es muy negativa. Yo creo que proteger la privacidad es muy importante. De pronto hasta tan importante como la salud. De momento nadie lesiona la privacidad, solo la prensa, pero los científicos no tenemos datos. La prensa... No, acá lo que pasa es que no Tranquilo, se Ernesto, comparten tranquilo, en datos, serio. no se comparten datos entre los organismos, digamos, no se comparte entre el ministerio y el que hace los test, o sea, hay ciertas descoordinaciones, ya no a nivel ni público, ni de asesores, ni de nada, es como entre los que hacen las cosas, digo, dentro mismo del sistema. Pero eso nos excede completamente. No, y debo decir que para uno de matemáticos eso todo es muy extraño. Por ejemplo, el paper que les digo donde está lo de inteligencia artificial y estos resultados está escrito hace 3 semanas, pero no se ha podido poner porque falta pedir un permiso de no sé qué cosa de uso de los datos que para uno es tan bizarro, o sea, no, evidente. Sí. O sea, es como, sí, digamos que para mí una experiencia nueva todo esto de interactuar con biólogos de esa manera. Sí. Nosotros tenemos colegas que todo lo que tienen que pasar por comité de ética y todo demora y todo es una cosa y decís, pero si no estoy haciendo nada con nadie. De pronto las cosas son diferentes, pero aquí si uno dice que no quiere pasar por comité de ética, inmediatamente la reacción No, al paredón. Exacto. Sí. Como si uno no, sí. Pero Sí, tal cual. eso. No, pero está buenísimo eso en realidad, todo el coso. Sí, el otro algoritmo voy a tener que estudiarlo de vuelta porque me perdí un poco en... Lo de la optimización. Pero eso fue que sí, en la parte práctica de eso. Sí, digamos que lo importante es esta desigualdad hay que entenderlo. Tipo, usando el algoritmo uno puede estar cerca de lo mejor que uno podría estar si en todos los instantes tuviera una decisión fija. Pero Mauricio, ahora en la segunda parte insisto, si suponte que el costo que tú puedes asignar tiene un total y es lineal, digamos, es como que a cada acción es un producto interno, quiero decir. Sí, perfecto, un producto interno con un vector que elige el oponente. Digamos. Entonces tú puedes poner mínimo o mínimo en la probabilidad y afuera pones el supremo en el costo y haces como un minimax así. O sea, lo que tú dirías es que mínimo, entonces, ¿qué quieres minimizar sobre? No, a ver, primero O sea, lo que tú dices, listo, convirtamos este PTB en algo que sea así. No, pero ya lo estoy utilizando, sorry, ya no es una letra que pueda utilizar. Vamos a llamar a esto, yo qué sé. El costo es un vector de costo y esto se multiplica por la acción que yo escojo en cada punto. Bien. Y uno quiere promediar esta cantidad. Perfecto. Entonces, el costo se elige afuera, primero es el mínimo en B y luego afuera es el supremo en C, digamos. Entonces dices el mínimo, o sea, sí, entonces, pero el costo lo elige el oponente, ¿no? El costo no lo puedo controlar yo. Por eso va afuera, digamos. Primero va el mínimo en B. El mínimo en B, correcto, sí. Luego el supremo en C. Supremo en C.
Claro, pero el problema es que no porque es que yo no puedo minimizar sobre B porque no conozco C. El punto es que C de T es una Claro, función pero de B. no hay un teorema minimax ahí que lo puedas dar vuelta, que hay un punto de silla, esas historias. No porque el C es una función del B. Ah, el C es una función de B. Ah, Claro, Claro. exacto. De pronto poniéndolo así se ve claro. El C es una función del B. Entonces, digamos que no puedo, este proceso no tiene sentido. Ese es el punto. está bien, gracias. Claro, cambia radicalmente eso, que vos elijas la acción y después te fijas en el costo, ¿no? Que vos elijas dentro de tus acciones para minimizar un costo dado, digamos. Lo cambia tanto que yo, la verdad, encuentro sorprendente que la respuesta no sea como que todo está a favor del oponente. El oponente tiene todas las ventajas. El man sabe Claro. qué va a hacer antes y luego decide, y con todo y eso uno puede, digamos, defenderse un poquito, como dice la desigualdad. Está bien. Y después, a ver, a riesgo de parecer una pesada, ¿esto cómo lo usabas después? ¿Cómo Ok, elegías? entonces la forma en la que lo usa uno es así. Digamos, el algoritmo lo que hace es que va cambiando los pesos, ¿sí? Yo tengo Va una cambiando los distribución de pesos. probabilidad y esa distribución de probabilidad va evolucionando. Yo tengo mis acciones, que en el caso en el que lo voy a usar en la práctica, las acciones van a ser los diferentes protocolos. O sea, yo elijo Dorsman o matriz 8x8 o así. Esas son mis acciones. Claro. Y entonces yo mantengo una distribución de probabilidad sobre esas acciones. Y esa distribución de probabilidad la voy actualizando de acuerdo a este proceso. ¿Sí? Perfecto, Entonces, perfecto. en cada turno lo que yo voy a hacer es simplemente yo sampleo con respecto a esa distribución alfa A de T que yo conozco. Y ese sampling me dice, sale aleatoriamente, escoja protocolo de Dorfman de A5. Entonces yo uso el protocolo de Dorfman de A5. Y luego, con el resultado de esa acción, puedo reconsiderar los pesos, eso cambia mi distribución y vuelvo a samplear con ella y escojo ahora otro protocolo, el que sea. Y en cada instante me está diciendo cuál es el protocolo que yo tengo que usar en ese instante. Y entonces la cosa va evolucionando y la garantía es que la evolución de ese proceso en promedio es cercana a la Está mejor cerquita. decisión posible. Claro. Y el pi ahí, o sea, lo que te elige tu adversario es el resultado de lo que te dio usar esa estrategia, digamos. Exactamente, lo que me elige el adversario sería la naturaleza, que me dice qué personas vinieron con coronavirus y cuáles no. Entonces, cuando yo ya sé qué personas tienen o no tienen coronavirus, yo puedo calcular cuánto costo tuvo mi estrategia, que es este Claro. pi t-1, ¿sí? Y además no puedo calcular solamente cuánto costo tuvo mi estrategia, sino también cuánto costo habría tenido cualquier otra de las estrategias que para mí son disponibles. Entonces yo conozco todos estos valores, pi t-1 de A para todos los valores de A, y eso me permite actualizar los pesos. Claro. Entonces ahí voy avanzando, avanzando, y entonces en cada instante tengo que poder comprar. Digamos que hay un detallito técnico que puede ser útil, y es que los protocolos se aplican a tamaños de sample distintos, ¿sí? Entonces el 8x8 es para 64 personas, mientras que el de 3 es solo para 3. Entonces, pues lo que hay que hacer es usar varias veces el mismo protocolo para hasta llegar como a un mínimo, como un múltiplo de ellos, para que el análisis que estoy haciendo funcione, digamos, exacto. Hacemos un sample grande, que uno pueda partir en todos los protocolos que tenga uno a disposición, como son solo los simétricos, son finitos. Y entonces siempre puedo pensar que en cada turno estoy recibiendo un batch grandote de esos y que elijo cómo partirlo en mis protocolos. Es un Y eso detalle lo técnico. hacen con lo que ya No, hicieron, digamos, o sea, no, esto todavía Ah. no. Esto fue simplemente, de hecho, yo lo que pasa ok, es que ok. a mí me gusta la inteligencia artificial harto, pero digamos que para mí, digamos que es un poquito insatisfactorio, digamos, esta idea de usted simplemente se lo mete a un algoritmo que ya está clasificado, el algoritmo le busca con AutoML qué va a hacer y este es el mejor. No sé, como que no siento que... Entonces como que me quedé pensando, bueno, ¿será que uno puede hacer otra cosa en un contexto en el que uno tenga información más limitada? Y pues se me ocurrió hacer esto, pero esto sí es solamente como... Sí, intentando pensar sobre el problema de cómo debería uno acercarse a lo de la prevalencia. Pero esto sí no se está usando. Lo de testing, lo de pooling sí. Pero esto es solamente por pensar. Claro, pero tu idea sería, vos ya tenés un montón de test hechos con diferentes estrategias y de última sabés cómo le fue. Esos serían tus PT de alguna manera. Exacto. Digamos, yo puedo perfectamente hacer una simulación de este proceso, eso no me preocupa. Y Claro. además, no solo una simulación, el algoritmo es muy simple, uno podría efectivamente correrlo en la práctica. Lo que estoy diciendo es que en este momento no se está haciendo en el laboratorio, no que no sea posible. Sí. Buenísimo.
Bueno, perdón por tantas preguntas No, nada. Para nada. detalladas. Y contarlos y todo lo que me han A ver contado. si tenemos algo más en el chat. No. No sé, en el chat no tengo a nadie más. No sé No, si... yo quería decir una cosa. La charla que nos pasó, el artículo que nos pasó Mauricio es exactamente el que se contó en el seminario. ¡Ah! ¡Qué gracioso! Sí, qué No, gracioso. eso quiere decir que cuando uno encuentra lo que estaba buscando, quiere decir que está mirando bien, ¿no? Sí, de acuerdo. No, para mí es una dirección muy interesante porque uy, no, es muy importante entender el problema de la inmunidad y pensar en cómo salir. De hecho, otra cosa interesante que pasó fue que Darin Acemoglu, que es un economista del MIT, dio una charla en los Andes estudiando también los efectos económicos pues de toda esta política, que yo creo que es un punto de vista que es muy importante. No porque uno quiera comparar dinero con vida, sino porque cuando uno ya vio las consecuencias de la cuarentena, como pasó en Colombia, que tenemos en este momento 21% de desempleo, índices de maltrato infantil salvajes, o sea, Colombia está en un estado, yo creo, el peor que ha estado desde que yo estoy vivo, sin duda, es algo que hay que tomar en cuenta. Y yo creo que Uruguay, que todavía está pronto y que no han pasado todas estas cosas, pues eso también sería interesante. Entonces, el artículo de Acemoglu también está muy recomendado. Ese es fácil de encontrar, porque es muy reciente y es muy famoso. Muy bien. Pero es Sin duda. Bueno, Bueno, gente, Mauricio, un placer escucharte, excelente Carlos, charla, un gusto volver a verte. lo Me ha mismo. gustado mucho las cosas, has trabajado excelente. En particular me gustó mucho la última parte. Ah, qué bueno. Bien. Y además ha Sí. habido mucho trabajo en este tipo de modelos, ¿no? En los últimos 5 o 6 años, ¿no? Pero yo estoy menos familiarizado, pues yo sé algo de Q-Learning y de las cosas que han salido por ahí, pero me interesaría mucho saber más sobre esto. Este tema de optimización online me parece realmente muy interesante. Como que, ¿qué tienes en mente? ¿Qué es lo que dirías que es más significativo recientemente? Bueno, hubo un coloquio hace 2 años en Montreal que se centró muchísimo en esto, donde está, bueno, te mando referencias, pero Bengio es alguno de los líderes de estas cosas, hay gente también de MIT. Si quieres te mando referencias de cosas Me muy encantaría, recientes. porque es algo que quiero entender mejor. Me pareció, sí, me encantaría. Incluso hay alguna cosa muy rara que es, digamos, determinista en algún sentido, no ni siquiera aleatoria, a pesar de que, viste, al principio uno prueba que no existe, digamos, ninguna estrategia determinística, le han dado una vuelta ahí, Wow. pero bueno, te mando cosas. Sí, me encantaría. Muchas gracias. Sería muy bueno. Y bueno, trataremos de encontrar algo, Mauricio, para No, yo trabajar juntos. tengo unas ganas enormes de volver a visitarlos en algún momento. Esperemos que las cosas se normalicen un poco y que se pueda. Sí, Y tal si cual. tienes que hacer solo una semana de cuarentena para entrar. Sí, ya me comí 90 días, una semana más, una semana menos, no hace primavera. Sí, gente, no, yo quería, antes de terminar, tenemos un tema interno, que está Andrés, está Paola, está Chola, Ricardo, que es cómo seguir el seminario. Pero no quiero terminar la charla, pero quiero que pedirles que no se vayan. No, pero creo que ya habíamos terminado, Ernesto. Está bien. Muchas gracias. Bueno, Carlos. Hasta luego. Mauricio, un gusto. Un abrazo. Chao. Chao. No, estábamos un poco con la programación y Paola sugirió hacer un break.